con la literatura, con la metafísica. Y recuerden, nuestra universidad desapareció. La Real y Pontificia fue Maximiliano, ¿no? El de la Sierra. Y durante medio siglo no hay universidad. Entonces, cuando vuelve a abrirse, ¿quiénes enseñan lógica? Olvídense de lógica, ¿quiénes enseñan filosofía? Puro autodidacta. Pura gente que durante medio siglo no tuvo dónde aprender. Es hasta que una guerra, como les pasó a los atenienses, cuando la filosofía floreció, hace 2400 años, cuando una guerra nos manda exiliados a estas costas, y entonces llega gente con algo de entrenamiento, que puede leer filosofía en alemán, y empieza la gente a profesionalizar la enseñanza. ¿Significa que los filósofos empiezan a enseñar lógica científica? ¿La lógica matemática del siglo XIX? Claro que no. Enseñan lógica neotomista, enseñan lógica neocantiana, enseñan lógica neoescolástica. No enseñan lógica del siglo XIX, enseñan lógica del siglo III o IV antes de Cristo, pasada por el medievo tardío. En México, los planes de estudio avanzan gracias al Arroyo, a Porfirio Parra, pero se quedan en la lógica de Mill o la lógica de Nathorp, se quedan en el siglo XIX, pero ni siquiera en el siglo XIX de la lógica, sino de la gente que no sabía lógica. ¿Qué pasa con Bull? Con Jevons, con Schroeder. ¿Qué pasa con Frege? Con Russell. No llegan a México. ¿Cuándo empieza a enseñarse lógica de a de veras en México? Hasta los 50 del siglo pasado. Y no por los filósofos, que somos normalmente muy reaccionarios, muy conservadores. Normalmente estamos a favor del status quo y nos creemos muy revolucionarios, pero en el pensamiento no. Somos reteatrasados y muy retrógradas. Es en la Facultad de Ciencias. Son los de matemáticas, los que estudian lógica ya del siglo XIX a mediados del XX. ¿Cuándo se enseña lógica en México? La lógica ya del siglo XIX, hasta finales de los 60. De hecho, creo que este año es el 50 aniversario. Creo que fue en 1969, por ahí, cuando a instancias de José Gauss, la querida maestra Vera Yamuni, que no era lógica, pero Gauss fue y dijo: Verita, por favor, denos un curso para que veamos de qué se trata eso. A mí no me interesa, pero yo creo en la filosofía como historia de las ideas, así que florezcan 1000 escuelas, enséñenos de qué se trata eso, porque parece que está sonando. Entonces, con más de un siglo de retraso, llega por fin a los filósofos mexicanos. Es hasta los 70s cuando los filósofos mexicanos empiezan a tener ya por fin cursos de lógica con medio siglo o un siglo de retraso, dependiendo de qué tipo de curso fuera. ¿Y docencia? Bien, gracias. Había en aquel entonces un plan de estudio de 49 materias, 2 de ellas eran, entre comillas, didáctica o pedagogía de la filosofía. ¿Las enseñaban gente de pedagogía o de didáctica, por lo menos de psicología? Claro que no. La enseñaban filósofos, que no estaban entrenados para eso. ¿Y cómo lo enseñaban entonces? Pues como habían aprendido ellos, más o menos por ósmosis, como aprendieron ellos, enseñaron a que otros enseñaran. Y la idea de que había algo así como una ciencia de la lógica, que ya era de solamente 2 siglos recientes, y una ciencia de la educación que era solamente 100 años vieja, no la tenemos. Todavía en estos momentos, en la Universidad Nacional, y hasta donde yo sé, en ninguna otra universidad, con excepción de la Universidad Veracruzana,
que ha tenido algunos cursos en Jalapa, no se enseña a enseñar filosofía y en especial a enseñar lógica. No hay una verdadera enseñanza. ¿Qué podemos hacer entonces? Si esa es la situación, si tenemos ese desfase de haber sido los primeros, los más avanzados en el siglo XVI, de ser los que les enseñamos lógica y teoría sobre lógica y teoría sobre enseñanza de la lógica al resto del mundo, después de que hemos sido amordazados, de que hemos sido cegados durante siglos, de gente que nos escondió activa o pasivamente los desarrollos más recientes, ¿qué podemos hacer? No es un problema solo de México, ¿eh? La enseñanza de la lógica en el resto del planeta en general es infame, es muy mala. Ustedes pueden tener malos cursos de lógica, lo mismo en Harvard que en Cambridge, el inglés, que en Praga, que en Beijing. Pero también puede haber buenos cursos. Una buena universidad no es aquella que no tiene malos cursos, es aquella que tiene además buenos, lo suficientes como para que le perdonemos los malos. Entonces, ustedes pueden tener una mala educación en cualquier universidad, pero una buena educación no en cualquiera. Para eso sí sirve abrirse. Y desgraciadamente no han sido gente que sepa de lógica pedagogía quien desarrolla esto. Entonces se basan en la experiencia personal. Así es como me lo enseñó a mí Church, o Quine, o Oragen, o Salmerón. Entonces así es como yo lo transmito. Evidencia anecdótica. Pues después de mi curso, 2 alumnos se me acercaron y me dijeron que les había cambiado la vida. Así que debo ser una gran maestra. 2 alumnas, ¿de cuántos? Bueno, eran como 70. Y los de otros 68, pues no me dijeron nada, supongo que coinciden. Ni siquiera tenemos psicometría. No les hacemos a nuestros alumnos un pretest al empezar el curso y un posttest para ver qué tanto los dañamos. Y si algún alumno nos dice, me gustó mucho su clase, ya está validada. Hasta ahí llega nuestra cientificidad. Se entiende con gente que no sabe sobre evidencia, que no sabe sobre prueba, que no sabe sobre demostración, que no sabe sobre método científico. Pero profesores de lógica, que están enseñando los criterios para razonar bien, para apoyar con evidencia una tesis, que se basen en experiencia personal, evidencia anecdótica y observaciones incidentales, es un escándalo. Por supuesto, tenemos un problema con la lógica que no hay en otras disciplinas filosóficas. Es extremadamente exitosa. Sirve para muchas cosas. A diferencia de otras disciplinas filosóficas cuyo nombre no mencionaré, la lógica se usa y se estudia por filósofos, abogados, teólogos, matemáticos, psicólogos, científicos de la computación, lingüistas, pero no se hablan entre ellos. Entonces, si ustedes van a la Facultad de Ciencias, tal vez se encuentren el libro de Geer, a mí me ha tocado, de cómo aprender lógica con circuitos lógicos, porque es para gente que está trabajando con computadoras. Si se van con los lingüistas, se van a encontrar teoría del discurso, que es simplemente lógica, pero para lingüistas. Si tienen mucha suerte, semánticas de Montague. Si no tienen mucha suerte, va a ser simplemente lógica pasada por agua, y a veces con errores. Se van con los abogados, se van a encontrar con razonamiento jurídico. Si tienen suerte, la cosa de los españoles como Atienza, que tratan de hacer avances, gente como Bracken. Si no tienen suerte, el silogismo jurídico y un montón de falacias, porque tienen defectos que ya los sabía Aristóteles, pero no los han corregido. Entonces enseña poco y mal. Y a García Maínez, que hizo la lógica deóntica desde hace ya 70 años,